A continuación vamos a presentar el panel Creer o no creer, que nos acompaña el doctor Garza y el doctor Alexander de Pomposo. Por favor, adelante los doctores mencionados para esta interesante tertulia que tenemos y un fuerte aplauso. Gracias. Claro que sí, nos movemos un poco para atrás. Correcto. No funciona. Les agradecemos nuevamente su presencia. Es un honor haber gozado de las palabras de la doctora Elena Kniazeva. En este momento tenemos la seguridad de que habremos de disfrutar también la participación de el doctor Eduardo Garza y el doctor Alexandre de Pomposo. Les reitero el nombre de este panel, Creer o no creer. El doctor Eduardo Garza es fundador y consultor del despacho Síntesis, dedicado desde el año de 1991 a la consultoría en procesos humanos. Ha sido conferencista en más de 11 países, contando Argentina, España, Colombia, Estados Unidos. Consultor de más de 100 organizaciones, conductor de radio y periodista, columnista de la revista Este País, así como colaborador y miembro del consejo editorial de varias publicaciones. Es autor de algunos libros, entre los que destacan El reto de humanizar, Serpientes y escaleras, Comunicación en los valores, Cambiar en tiempos de cambio. Es miembro del patronato de diversas fundaciones y promotor del desarrollo humano en centros penitenciarios mexicanos, además de promotor del pensamiento y los valores humanos. El doctor Alexander de Pomposo es profesor emérito de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, es licenciado en Física y Filosofía, médico cirujano, doctor en Ciencias Físicas, es director de la revista Ludus Complexus y discípulo de el doctor Ilya Prigogine. Es un autor profundo que nos sorprende generalmente con su elocuencia y capacidad de diálogo. Procedemos. Muchas gracias, doctor Casas. Es usted extremadamente amable y francamente hiperbólico. Bueno, pues la dinámica que ya acordamos el doctor Garza y un servidor es que yo lanzo una serie de ideas, él evidentemente dará sus puntos de vista y después nos ponemos aquí a debatir como dos amigos tomando, no un café, un delicioso vaso de agua, pero que de alguna manera mueva a poner las ideas en la palestra, que es la meta principal de este encuentro maravilloso y excepcional. Cuando hace ya aproximadamente un año me mandó llamar a su oficina el ingeniero Reinaga, en paz descanse, me dijo, vamos a hacer un congreso. Qué gran idea, qué maravilloso. ¿Qué tema? Bueno, para eso lo llamé, para que pensemos en qué tema vamos a trabajar el congreso. Digo, hablar de un congreso sobre la complejidad, pues sí, maravilloso, pero es excesivamente ancho, ¿no? Es como la idea de mente. Mente es una gran idea, psyché en griego. Ya, pero hoy es tan ancha esa idea que ya no significa nada. Como decía brillantemente la profesora Kniazeva, definitivamente las panaceas no curan nada porque pretenden curarlo todo, justamente, ¿no? Entonces, digo, no, tenemos que ser más concretos. En esos días yo tenía muy fresca en la mente, digamos dolorosamente fresca, la cuestión de los atentados de París, de los de enero, de Charlie Hebdo, y entonces vengo desde hace mucho tiempo meditando sobre el asunto y le dije, ingeniero, a mí me parece que sería interesante ver qué liga podemos crear entre el tema de los fanatismos
y la complejidad, o si prefiere usted, el pensamiento complejo. Entonces levantó ambas cejas el ingeniero y me dijo, pero es muy resbaloso ese terreno. Sí, es muy resbaloso. Así que para empezar tendríamos que hablar de los fanatismos sin mencionar la palabra, porque la palabra fanatismo mueve a pensar en religiones, en ideologías, en una serie de cuestiones que a cualquiera le pone un poco los pelos de punta. Entonces dije, no, pero tenemos que hablar del tema, porque los fanatismos pululan en nuestro planeta de una manera creciente, yo diría no linealmente creciente. Entonces, hablando de esto, le decía, bueno, creo que lo que está filosóficamente atrás de la idea de fanatismo es el concepto de frontera. Y yo dejé aquello. Esto lo estoy resumiendo, tomó aproximadamente 3 horas de devaneos cerebrales, y ya por la hipoglucemia yo le dije al ingeniero, me tengo que retirar porque a mi edad ya no puedo estar abusando de esta manera, ¿no? Ya me fui. Al día siguiente volví a hablar con él y me dijo, ya sé, lo de las fronteras queda, pero la idea es que entren justamente todos los conocimientos, todos los saberes. Bueno, he ahí la genealogía del título de nuestro encuentro. Pero no quito el dedo del renglón, y en honor a una persona que se convirtió en un entrañable amigo, tengo que mencionarlo. El tema son los fanatismos. Ahora bien, detrás de los fanatismos está esta cuestión que mencionaba yo, que nos produce piloerección a todos, de las religiones y los excesos en esos terrenos. ¿Y qué es lo que está detrás de las religiones? La fe. ¿Qué caracteriza a las religiones? Que no tengan todas las otras disciplinas, todos los otros saberes. Pregunta, ¿la religión es un saber? Porque si lo que funda la religión es la fe, justamente la fe pareciera más bien un no saber. Porque a diferencia de la física, de la filosofía, de la medicina, de cualquier área del conocimiento que gusten, que siempre nacen a partir de una o varias preguntas, las religiones nacen de respuestas, los dogmas. Esa es la gran diferencia. Entonces ahí hay una luz que me parece interesante. Si parten de respuestas, ¿tendrá esto que ver algo con la cuestión de los fanatismos? Me temo que no, porque resulta que los fanatismos, particularmente el día de hoy, no son prerrogativa exclusiva de las religiones. También hay fanatismos en la física, hay fanatismos en el arte, ya no hablemos de los fanatismos en la política. Esos individuos que andan en 2 patas nada más para despistar, ¿verdad? Los políticos. Perdón, pero sinceramente creo yo que el fanatismo no es prerrogativa de la disciplina A, B o C. Es una prerrogativa del ser humano. Y punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cierto sentido, creo yo, y aquí es donde yo quisiera lanzar la cuestión, el camino más fácil siempre nos resulta el más atractivo. Es natural, es natural. ¿Sí? La ley del equilibrio siempre tiene un perfume, un tufillo que a todos nos dice, a mí no, pero me dice, Alex, ven, mira, esto te va a tomar nada más 5 minutos y el resto de las 23 horas con 55 minutos vas a quedar libre. ¿Sí? No vas a tener que pensar nada. Es más, de hecho, mejor no pienses nada. ¿Sí? Hace unos meses yo le escribí al profesor Morin un email en que le decía que después de meditarlo bien, pensaba yo que la neutralidad es imposible. La neutralidad es una entelequia, porque esa silla, in sensu stricto, no puede ser neutral. Es negra y no azul, está ahí y no allá. Es decir, con el solo hecho de existir ya no puede ser neutral. Y los seres humanos que existimos, creo, digo los filósofos, bueno, no podemos ser neutrales. Ni un cadáver es neutral. Tomás de Aquino decía maravillosamente en el siglo XIII que un cadáver humano era la garantía de que no somos ni piedras ni ángeles. Qué interesante.
Entonces, ¿de dónde vienen los fanatismos? Creo yo, profesor, que los fanatismos son la traducción directa y más simple del, ya no digo miedo, del pánico a enfrentar lo real y so pena de verse raro, obligar a que todos los demás hagan lo mismo. Bueno, ahí lanzo el tema. Bueno, pues fascinante estar aquí con el doctor Pomposo, por supuesto. Fascinante estar frente a todos ustedes que me generan una curiosidad enorme. Yo los veo a ustedes y digo, con cada uno pudiera establecer un diálogo significativo, interesante, de provecho. Les voy a decir mi sensación, es como de una usurpación, porque uno dice, ¿yo por qué estoy acá? Pues quién sabe, podría haber otro cualquiera quizás de ustedes que lo podría hacer mejor, seguramente, pero tengo que confesar que es una usurpación gozosa. Estoy fascinado de usurparle a alguien este lugar y quizás de manera muy especial de que este sea nuestro tema de conversación. Miren, yo he estado cercano un poco a la Universidad de Valencia. Y en alguna ocasión me tocó ver que un sustentante de una tesis de posgrado quería hablar sobre el teísmo de C.S. Lewis. En buen español, C.S. Lewis, se entiende. Uno de los miembros del tribunal se enojó. Es casi pleonasmo decir que era un español enojado, pero estaba enojado. Ya los empiezo yo a distinguir y dijo, pues yo no sé, ¿por qué seguimos hablando de estas cosas? Antes de que el sustentante pudiera reponerse del golpe, la doctora Adela Cortina, fascinante filósofa valenciana, tomó la palabra y dijo, pues seguimos hablando de estas cosas, porque si no, achataríamos nuestro horizonte perceptual y vital. Y olé. Y así en ese plan, y en ese plan se ponen allá. Y yo celebro desde aquí este tema, porque si de lo que va la cosa es del pensamiento complejo, si de lo que va la cosa es de verdaderamente tener un pensamiento transdisciplinar que abrace la realidad en su complejidad, caray, el tema de la fe no lo podemos dejar atrás. Y esto no tiene nada que ver con que nos cataloguemos como creyentes o increyentes. La verdad es que mi vida me ha permitido saber que cada vez somos más cercanos. Caray, el creyente que no haya tenido serias noches oscuras y serias dudas, que se pare. Y el increyente, el ateo, pues tiene derecho a la duda sobre sus dudas, ¿no? O sea que es que esa frontera que nos hemos hecho, yo mejor diría el que no cancela la pregunta, el buscador de aquel que la ha cancelado. Platicamos tantito porque queríamos preparar esto y estábamos, yo por lo menos muy emocionado de conocer al doctor y ahí estábamos platicando. Incluso en francés para despistar a la gente porque uno no quiere que... Y decíamos, es que la postura más común en ciertos ambientes académicos, que es el agnosticismo, es el de que quien cancela la pregunta es quizás la más cuestionable. ¿Por qué? Porque esa pregunta somos. Esa pregunta, esa sed de absoluto es constitutiva de nuestro ser persona y no podemos evadirla impunemente. Platicaba, y con eso cierro y dialoguemos, con un amigo ateo, y me dice que yo soy ateo, y yo le pregunté, ¿y de qué Dios? ¿De qué Dios eres ateo? ¿De qué religión? Inspirado por Manfred Lutz, que hizo un libro preciosísimo al respecto, y cuando me contestó, yo me di cuenta que de ese Dios yo también era ateo. Es decir, simplemente estoy celebrando la pregunta, no cancelándola, apelando a la curiosidad profunda que somos, que no debe de excluirse del mundo académico, y apelando también a la autoestima del creyente y del no creyente.
¿Por qué lo digo así? Porque quizás en otros años uno se jactaba de tener una tía monja carmelita. O en otros tiempos. Pero ahora se avergüenza uno. Y deja guardado para el closet de lo individual una cuestión tan fundamental para la vida, tan fundamental para la autoestima, tan fundamental para la manera de transitar la existencia. Y entonces decimos que salgan los gays del closet, que se metan los creyentes, esto es algo de lo que no se habla. Y benditamente hoy estamos diciendo, pues hablemos, porque como bien dice el doctor Pomposo, todos creemos, habría que ver en qué. Pero la imposibilidad de creer, me acuerdo del libro fascinante de Leopoldo Sea sobre el positivismo, en el que dice, ay, estos positivistas y su fe. Porque el principio fundamental de solo creer en lo comprobable empíricamente, ese principio se vuelve contra sí mismo. Ese principio no es comprobable. Ese principio es objeto de fe. Entonces, ya que no se puede no creer, pues asumamos. Y cierro diciendo, para mí la fe no es una opinión sobre la existencia de alguien, sino una apuesta existencial. Ya en plan de descararse, pues yo nunca he ocultado mi adhesión al Evangelio. Y me fascina que cuando Jesús alaba la fe de alguien, siempre es de alguien que no está en el dogma, siempre es de alguien que no sabe nada, o es un centurión romano, o es un samaritano, alguien que nada más no la hacía. Entonces uno se pregunta, ¿a qué se refería ese señor con la palabra fe? Porque de lo que sí es seguro que no se refería es a la adhesión a un cuerpo dogmático de ningún tipo. Se refería a hombres y mujeres libérrimos que habían optado por la justicia, que habían optado por la vida amorosa, que habían optado, que habían empeñado su proyecto a algo. Ya que no se puede no apostar la vida, apostémosla a algo que sea convincente y que nos permita hermanarnos. Muchas gracias. Ahora, yo quisiera dar un paso más allá todavía. Primero, como lo mencionaba hace un rato, la fe o la creencia no es una prerrogativa de la religión. Durante mucho tiempo se pensó, pero no es así. Hay un texto fantástico en donde Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, que escribió en noviembre de 1900, el primer artículo que dio el golpe de gatillo para el cuestionamiento sobre la continuidad de la materia, decía, en el templo de la ciencia debería estar escrito con letras de oro, debes tener fe. ¿Cómo? Yo voy al Instituto de Física de la UNAM y digo eso y ahí mismo me hacen un auto de fe. Cerillazo directo. A ver, pero ¿a qué se está refiriendo Planck? Obviamente Planck no se está refiriendo a que tienes que seguir la religión A o la religión B o la religión C. Está diciendo, tienes que tener conciencia viva de qué es lo que supones cuando dices el mundo. Eso es lo que está diciendo. Y en ese sentido, la física, la primera de las ciencias, históricamente hablando, no primera en jerarquía, sino históricamente la primera, con su acta de nacimiento escrita por Isaac Newton en 1687, en el Principia Mathematica Philosophia Naturalis, dice, clarísimo, que lo importante, lo único realmente importante, es tener conciencia de que hay algo en vez de nada. Ese es el gran presupuesto de la ciencia. Eso es un acto de fe puro. ¿Cómo puedo yo pretender describir, no sé, los neutrinos sin masa? ¿Cómo puedo pretender hablar de la materia oscura, de la energía oscura? ¿Cómo puedo pretender hablar de la autoorganización de la materia, de las rupturas de simetría, de la complejidad, si no asumo que hay algo en vez de nada? Y es una suposición, en efecto, no demostrable. Y la tenemos que suponer. Pero también supongo yo en este instante aquí, en un acto de fe purísimo, que el lenguaje tiene cierto poder.
y que algo pasa a través de la lengua española torpemente empleada por mí para que comunique algo. Es una suposición. El abecedario son las tablas de Moisés de cualquier idioma. ¿Sí? Es decir, es el principio, pero no el principio como el inicio. El Rambam, Maimónides, tiene un texto maravilloso en Simchat Torah, donde habla sobre el principio, ¿sí? Esa primera palabra que aparece en la Torah, en el libro de Génesis, Bereshit, y dice, en el principio Dios creó bla, bla, bla. ¿Sí? Fíjense, la primera palabra del libro más sagrado para el judaísmo, también para el cristianismo, etcétera, no es Dios, es el principio. Y dice Maimónides algo bien interesante. Ese principio no se refiere a un inicio, porque sería absurdo. O sea, ¿qué había antes del Big Bang? Es una pregunta bastante absurda. ¿Por qué? Porque la idea de antes implica el tiempo. Y si con el Big Bang nace el tiempo, entonces, ¿qué puede haber antes del tiempo? Bueno, es como querer vender bikinis en el Polo Sur, ¿no? O sea, nadie se los va a poner, pues, ¿sí? O vender calcetines en Oriente Medio, nadie los usa, ¿sí? Es decir, hay cuestiones que son simplemente contradicción en los términos. El principio al que se refiere, fíjense qué interesante, B en hebreo es en, y Reshit, ¿sí? También viene de Rosh, se refiere a la cabeza. Es un acto obstétrico en el que la coronación, la aparición del bebé, está dilatando el introito vaginal para salir. Además que aquí es mucho más fuerte en el sentido epistemológico, porque está refiriendo a un parto del mundo, es decir, a un principio, pero no como inicio, sino como el motor de aquello. El principio de la circulación de la sangre es el latir del corazón. Es el principio, es el motor. El principio por el que se desplaza un coche es un motor de combustión interna. Y así, ¿no? El principio de lo real es la obstetricia. Bien lo había descubierto el hijo de una parturienta, griego, Sócrates, cuando lo que hacía al hablar con los peatones que se le cruzaban era hacerlos parir ideas. Y esos son, mis queridos amigos, nuestros verdaderos hijos, nuestras ideas. Por eso hay que tener tanto cuidado con qué las fertilizamos, qué es lo que decimos, porque somos eternamente responsables de lo que decimos. ¿Sí? Yo creo que en ese sentido, maestro, yo creo que sinceramente lo religioso, ¿sí?, que juega un papel importante, ni duda cabe, no solo en la historia, sino en todo, ¿verdad? Más que adorar a este Dios o a este otro Dios, eso es un asunto, a mí me parece, estrictamente personal y nadie puede meterse en eso. Nadie. Es más, probablemente ni el que dice que profesa esa fe puede meterse con eso. No sé, pero hasta ahí llegaría, ¿sí? Pero hay una cosa que sí tenemos que reconocer y es que nosotros, cuando nos acostamos, asumimos que vamos a amanecer. Cuando nos despertamos y salimos de la cama, asumimos que vamos a llegar a dormir nuevamente en la noche. ¿Se imaginan el pánico que sería estar permanentemente cuestionándolo todo? La inconsciencia es probablemente el principio de nuestras existencias. Gran razón tenía Calderón de la Barca con su "la vida es sueño". Es cierto, ¿no? Quisiera compartir un par de ideas que me despierta el doctor. Primero, muy probablemente la filosofía tenga la vocación de ser ese saber articulador, esa clave para la transdisciplinariedad. Terminamos casi siempre hablando en un lenguaje filosófico. Y en ese sentido la primacía del pensamiento, de la palabra filosófica de la hondura, por lo menos queda allí simplemente propuesta. De lo que hay un poquito más de consenso, y yo no lo lanzo como un consenso, como una propuesta y como un reto y como una pregunta, es de lo que decía
Mario Vargas Llosa en esta fascinante civilización del espectáculo, que luego, por cierto, después de escribirlo salió en el Ola con Isabel Presley y estas cosas que uno no entiende, pero bueno. En la civilización del espectáculo dice, si hay futuro, tendremos que pensar en el cultivo de la espiritualidad. Y yo sé, dice el ateo Vargas Llosa, que espiritualidad para un gran porcentaje de las personas significa religión. Déjenos a los ateos pensar también, vivir también la espiritualidad, aunque no tenemos la fe en un Dios determinado. Y me encanta cómo lo dice y cómo lo pone a nuestra consideración. Y luego indagando en eso y pensando en eso, es mi primer comentario, digo, ¿a qué se refiere? Quizás a lo que está pasando aquí. Quizás a aquellos bienes que sabemos que al ser compartidos no se diluyen sino se multiplican. En un mundo enfermo de individualismo posesivo, de consumismo, de estas cosas que, ¿no? Porque si hay un vaso de agua y dos ponentes, hay problema. Sí, si la leche es poca, al más vivo le toca. Es decir, los bienes materiales nos ponen en pugna, porque al ser compartidos se dividen. Sin embargo, los bienes espirituales, y aquí estoy hablando de lo que está pasando aquí, insisto, al ser compartidos no se diluyen ni nos dividen, sino que nos congregan y se multiplican. Yo al escuchar a la doctora Cresco, no le robo su verdad, me nutro de ella, y no hay una verdad más chica. No sé si me explico. Quizás a eso se refería Vargas Llosa con el tema y con la palabra espiritualidad, quizás. Pero quiero ir a más, así en el ánimo de que uno viene, de aprovechar este bendito tiempo y esta oportunidad honrosa de estar aquí compartiendo la palabra. Yo decía y digo, somos una sed, somos una pregunta. El gran Martin Buber, gran filósofo judío, nos decía estas protopalabras en donde decimos, las palabras fundamentales son el yo-ello y el yo-tú. Es decir, mi relación con el mundo, mi relación con el otro. Y en ese yo-tú también hay un yo-tú con mayúscula que nos define. Volviendo a mi idea de preguntarle a un ateo de qué Dios eres ateo, me preguntaba y me pregunto, ¿la fe en el Dios que premia y castiga nos define como personas, como un ser enajenado, como un ser que ha endosado en blanco el cheque de su libertad a alguien, como un ser que cumple hacia Dios o su imagen, no me importa, la dialéctica del amo y el esclavo, hegelianamente hablando? La de un Dios de canje nos convierte en pelagianistas, en esos que sienten, y fíjese qué tan pegado está en la cultura. Ayer murió un amigo, me estoy muy sorprendido, y no falta el discurso del que dice, ay, ha de estar con Dios porque fue muy bueno. Pelagianismo puro, intercambio de ética por favores celestiales. La del Dios membresía que es tan proclive al integrismo y a esa terrible sentencia, fuera de la iglesia no hay salvación. La del Dios de corte jurídico que finalmente habla de hombres y mujeres terriblemente inseguros, que necesitamos de esos marcos, lo somos todos. Pero también hay la invitación al Dios universal que han intuido todas las teologías, de todas las tradiciones, de todas las ganaderías, como decimos los taurinos. Han intuido ese Dios universal, ese Dios amoroso. ¿En quién nos convierte el sabernos eternamente amados? ¿Acaso no nos convierte en personas terriblemente libres, en curiosos, en asombrados de la existencia y en amantes del misterio? ¿Acaso, y vuelvo y cierro con lo que empecé, si la filosofía no tiene un sentido del misterio, así lo decía Miguel Mansur, no puede ser adjetivada de ser filosofía? ¿Acaso detrás de todos nuestros saberes y de la humildad que nos exige el ser transdisciplinarios, porque esa es la invitación del pensamiento complejo, el no estar aferrado, el deshacernos de nuestro fanatismo a la física, a la química, a la medicina o a lo que fuera? ¿Acaso
¿no sería un enorme facilitador de esa humildad que nos implica dialogar el simplemente entender que hay una noción de misterio, que no todo es problematizable? John Nash, ¿se acuerdan? Se hizo una película. John Nash fue muy cercano a Alan Turing, un gran descifrador de códigos, pero al borde de la psicosis. Y lo describe muy bien la película de Mente Brillante, ¿no? Porque lo ves que el amigo está queriendo encontrar códigos donde no hay. Y es así de la locura. ¿Qué lo salva de la locura? El amor de su señora. Es decir, una realidad que ya no es susceptible de ser problematizada ni explicada, en donde ya no hay código. Una realidad misteriosa no apela a la codificación, o por lo menos nos limita en nuestra capacidad de problematizar la realidad. Una realidad misteriosa apela al gozo, a la celebración, a la vivencia, a la gratitud. Y esa realidad es, luego me conmovió enterarme hace unos 6 meses que murió John Nash, así de absurdo como muere la gente. Y yo estoy tan conmovido y fascinado por estar aquí rindiendo homenaje también a alguien que nos ha trascendido en este mundo y que hace hoy posible este encuentro. Y es fascinante estar aquí. John Nash murió en un accidente de taxi y además de la mano de su esposa, de aquella mujer que le permitió entender que no todo era descifrable, que no todo era problemático, que no todo era caótico, que había también la presencia más allá del misterio. Quizás allí también hay una posibilidad para un saber unificador y un saber que nos puede curar de los excesos de la modernidad que hoy padecemos tan fuertemente. Sobre eso, si después queda, hablaré un poquito más. Ahorita me interesaría escuchar la reacción del doctor Pomposo, que hace cara de que sí. Mire, yo sinceramente coincido en parte, solamente, no totalmente, porque yo creo, y esto, si se detiene uno, yo creo que ni 5 minutos a pensarlo bien, se entiende que no está en contra de una fe en Dios. Al contrario, creo que la reafirma que primero, durante y después es el hombre. Y es más, mi Dios mismo me lo pide así. Es absurdo pretender amar a un Dios cualquiera sin amar al hombre. Si no, las religiones se convierten en cuevas de cobardes, de simuladores, de personajes esquizoides que quién sabe que dicen una cosa pero hacen otra, qué sé yo, ¿no? Que tienen, como se dice en francés, un arrière-pensée, un pensamiento por ahí detrás, bambalinas, quién sabe qué será, ¿no? No, es el hombre primero, durante y después, porque en nuestra finitud, y estamos estofados de finitud no solamente en el cuerpo, en las dimensiones espaciales, estamos también estofados de finitud en el tiempo, en la razón misma. Somos omnipotentes en cuanto a la voluntad, lo podemos querer todo, pero no somos omnipotentes en la realización de nuestra voluntad. Ahí somos profundamente limitados. Yo puedo querer volar, sí puedo querer volar, pero si yo me lanzo de la ventana, lo más probable es que me estampe. Es decir, no digo que sea seguro, porque justamente la complejidad nos dice que, cuidado, siempre a veces lo menos probable es lo que termina rigiendo todo. Pero lo más seguro es que me estamparía, ¿sí? Pero puedo quererlo. Así que esos excesos, esos ateísmos, esos soliloquios tan propios de la adolescencia, ¿sí? Todos hemos sido, como decía a una querida amiga, nietzscheanos en algún momento de nuestra existencia. Sí, es una etapa que se debe superar. Bueno, Nietzsche no la superó, pero terminó en la casa de la risa, al final de cuentas, ¿no? Queriendo superarla. Quiero decir, todos tenemos que pasar por ahí. Esos excesos también juegan un papel. Probablemente, decía bien Aristóteles en su Ética Nicómaco, que las brechas generacionales y tal siempre han existido. Es un texto de hace 2300 años y él ya hablaba en esos sentidos. O sea,
No es cierto que nuestra generación, ¿qué? Baby boomers, y que si la generación Z y la generación... Digo, ok, hablen como quieran, pero no es verdad que las computadoras, la televisión, ni siquiera la bomba atómica, hagan la diferencia en las generaciones. No, lo que hace la diferencia en las generaciones es cierto amortiguamiento en el pensamiento, cierto punto en el que creo yo que a mí ya nadie me puede enseñar nada, porque ya sé suficiente, pero también del joven que cree que nadie le puede enseñar nada porque él ve cosas que no ven sus ancestros. Bueno, eso que parecía una sinrazón es necesario en la evolución. Morán lo subraya ad nauseam en sus obras. La evolución no es consecuencia del cambio. La evolución es consecuencia del cambio y de la resistencia al cambio. Si solo hay resistencia al cambio, estatismo puro. Si solo hay cambio, el universo estaría atomizado en un gas ahí amorfo completamente. No, somos consecuencia directa de las dos cosas. Y eso lo sabe hasta una célula cancerosa. Lo sabe muy bien. La enfermedad misma, con todo lo repugnante que nos pueda parecer, es una respuesta de los seres vivos ante los cambios de las condiciones. Perdón, Heidegger, la muerte no es lo contrario de la vida. La muerte es el último acto de vida. Solo muere lo que está vivo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido creo yo que se puede llegar a pensar en la cuestión religiosa. En lo demás, sinceramente, somos permanentemente seres humanos, ¿sí? Y yo creo que tenemos que reconocer que nuestras crisis de fanatismo no son religiosas, aunque así se presenten. Son crisis antropológicas. La crisis del mundo de hoy, y el que diga que no hay crisis, pues no sé, de vivir en Wonderland, no sé dónde vivirá. No, como dice, es más, no hay crisis, hay policrisis. Y no una policrisis, hay muchas policrisis. Es verdaderamente fractal el asunto, ¿sí? Es terrible. Y no solamente estamos hablando de la humanidad, sino, como decía bien Ludwig van Beethoven, adoro a la humanidad, pero detesto a mi vecino. Claro, el humanismo se puede convertir también en una gran cueva de cobardes, ¿sí? El gran reto es el individuo concreto, con todo lo que tiene y lo que no tiene, y eso me incluye a mí, por supuesto, ¿sí? Don perfecto, no yo, tú sí, tú no, tú estás bien, tú estás mal, tú no, y tú eres un idiota, Alex, que estás pensando en que puedes dictaminar y juzgar. Kant lo dijo muy bien, y bien que yo de kantiano tengo poco, pero Kant lo dijo clarísimamente, ¿sí? Es cierto, en la crítica del discernimiento, del juicio, ¿sí? Cada vez que abrimos la boca para decir algo, ya hemos formulado un juicio, ya hemos zanjado definitivamente la cuestión. Es más, puesto que el silencio es frecuentemente la más elocuente de las palabras, hasta con la boca cerrada ya hemos juzgado al mundo. Probablemente, y ahí es donde yo creo que el pensamiento complejo nos puede servir de una gran aportación, de una gran inspiración, ya hemos sojuzgado al mundo. ¿Sí? Es normal que si yo creo que a mí me gustan las margaritas amarillas más que las color naranja, bueno, pues ok, es mi gusto y está bien, y yo tengo mis razones, pero eso son mis razones. Y yo no tengo derecho a pensar que todos deben tener mis razones. El cerebro humano es el más complejo de los objetos históricos que conocemos. Y por lo mismo es el menos predecible. El ser humano es, antes que nada, una singularidad impredecible. Y las dos palabras tienen su peso específico. Es una singularidad en el espacio, como la silla, está ahí, no allá, ¿no? Pero es impredecible, porque está en el tiempo. Y el tiempo es irreversible. Y los actos que hemos cometido ya no podemos descometerlos. La complejidad es hija de esa conjugación, ¿sí? Probablemente la muerte no sea más que la incapacidad de responder más a esa conjugación. Y entonces el sistema fenece. La vida es sabia.
tiene límites. Yo al principio confesé el gozo por la usurpación. Ahora debo confesar que ahora les tuve envidia porque en lugar de estar gozando nada más y tomando nota, estaba pensando, ¿y ahora qué digo? ¿No? Una cosa que me viene y que creo, a veces, y eso de la transdisciplinariedad se vuelve fascinante en ese sentido, muchas de las cosas que formulamos en términos políticos, teológicos, filosóficos, responden más a un rasgo de carácter psicológico. Si estoy tratando de leer esto. Y por eso en todas las tradiciones hay gente muy ortodoxa. Y en todas las tradiciones hay gente muy humanista y muy dispuesta al diálogo, al encuentro, ¿no? Pareciera que eso responde más a un rasgo psicológico que a ninguna de las posturas con las que se adorna ese rasgo psicológico. No sé si me explico. Del gran y amigo rabino Marcelo Ridner, de Pablo de Ballester, nuestro maestro maravilloso, de mi tío jesuita Juan Lafarga, en las tres comunidades, entre ortodoxos, entre hermanos de la comunidad judía, entre católicos, oí siempre decir lo mismo. Decían, fulano de tal, es muy buen académico, pero como rabino, y se quedaban 3 puntos suspensivos, como diciendo lo que yo espero de un rabino, o de un cura, o de un pastor, lo que tú quieras. Entonces, eso respondía quizás más a un rasgo de carácter, a una inseguridad, a un veto a saber, a una necesidad de pertenencia, a un estadio de evolución de la conciencia, veto a saber, que a una teología, ¿no? Y el mundo se ha peleado y ha generado terribles cosas que los psicólogos podrían explicar con relativa facilidad, Creo que podremos converger en que no es un dilema el del humanismo y el de la vida o esa sed de absoluto de espiritualidad que también somos. Por eso yo recurrí a Buber, porque Buber me parece poderosísimo como un gran dialoguista, como un gran filósofo de la comunicación, que simplemente nos dice, somos símbolos, somos todos el zorro del Principito, sedientos de encuentro, somos Joaquín Sabina en busca de un encuentro que nos ilumine el día, somos sedientos de otredad. Ese es Levinas, ese es el gran Martin Buber, y yo simplemente, mi propuesta es, dentro de esa sed, no dejemos fuera acríticamente la sed de Dios, que también somos, y que no nos vuelve seres puramente espirituales, sino ese fascinante anfibio ontológico que somos, esa paradoja que somos, ese misterio que somos, porque somos del orden del transcurrir, pero también del orden del acontecer. Y eso es naturaleza humana que la academia puede seguir posiblemente reflexionando. Digo algo más, que tiene que ver con nuestro tiempo, con esa crisis enorme a la que apunta el doctor Pomposo. Me parece muy importante, me parece que eso me puede ayudar a sustentar porque digo que estar aquí es esperanzador. Es esperanzador estar frente a personas dispuestas a pensar más en una realidad en la que el abordar desde una sola disciplina esa crisis es una forma de ignorancia. Le comentaba también tras bambalinas al doctor que estuvimos, y algunos de ustedes, porque luego hay todo tipo de gente aquí, habrá estado también en alguna de las conferencias de Leonardo Boff, porque vino la semana pasada. Vaya ciudad esta que nos deja estar con Pomposo, con Boff, con Morán, de alguna forma, en una misma semana, maravilloso. Un pensador que nos está invitando junto con Bernardo Toro,
quizás con Francisco, el Papa, junto con otros, no solo a la ética del cuidado, sino a un nuevo paradigma civilizatorio basado en el cuidado. Piensen ustedes cómo muchas de estas crisis corresponden de los excesos de lo que fue gozoso hace 500 años. El descubrimiento del individuo, fascinante, que hermana a personajes tan disímbolos como René Descartes, Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Todos ellos obsesionados por el método. Claro, ya que íbamos solos, ya que la humanidad había descubierto el gozo del individuo, había que ir muy claramente por dónde. Y por eso el camino, el método, es obsesión de todos los contemporáneos, aún de distinta bandera. Sí, pero ese hallazgo fundamental se ha devaluado, se ha corrompido en el individualismo posesivo, fragmentario. El festinado divorcio de las ciencias y la filosofía, no se diga de la teología, que fue el gozo, es como hacer una fiesta de divorcio, ¿no? Hacer una antiboda, fue el gozo de los renacentistas. Ahora se encuentra también con sus límites y ustedes están reflexionando precisamente sobre la fragmentación de un conocimiento en el que cuando tú te sientes mal, entonces tú eres el que tienes que atinarle al médico de qué especialidad vas, porque si es cirujano te va a ver cara de, no sé si me explico, hemos desarrollado una herramientolatría patológica. El amigo que tiene un desarmador te ve cara de tornillo y te quiere atornillar a fuerzas porque él es cirujano, el amigo, y el gastroenterólogo, entonces te tienes, no sé si me explico. Ustedes son una reacción frente a los excesos de la sobreespecialización, que es, insisto, una forma de ignorancia. Piensen ustedes en el gran reto de nuestro tiempo, que es, a mi juicio, que tiene que ver con una relación distinta con el medio ambiente. Es sorprendente que un papa le dedique una encíclica a eso, no es normal. Pero no lo digo porque sea él, podría ser quien fuera. Lo hemos discutido con personajes impresionantes del mundo de la ciencia en México que están fascinados con esta reflexión. ¿Qué quiero decir con esto? El problema que nos atañe generacionalmente, en eso yo soy muy orteguiano y concuerdo enormemente con que esto de generación Y, baby boomers, millennials, no. Esto es un llamado que nos hermana a todos nosotros por ser miembros de la misma generación. Dice Ortega, si una generación no atiende a la razón vital, no solo heredará el mismo problema exponencialmente multiplicado a sus hijos, sino que se arrastrará por la historia como una generación fracasada, vitalmente fracasada, en desacuerdo permanente consigo misma. Ese es el riesgo de una generación que no escuchara el llamado de la tierra. No sé cómo decir la importancia de que Boff, que el Papa han llamado no solo la ecología física, sino la social, la ecología integral, porque los problemas sociales y los ecológicos están hermanadísimos. Ese es un problema de la física, es un problema de la política, es un problema de la comunicación social, es un problema económico, es un problema filosófico, es un problema... No, es un problema. Y si no aprendemos a lo que ustedes nos enseñan, y yo aquí soy súper aprendiz, es decir, a generar transdisciplinariedad, no vamos a atender, y esto tiene fecha de caducidad, y es urgente. Dicen, Dios perdona siempre, el hombre a veces, el tiempo nunca, ¿no? Saturno se traga a su hijo. Somos hijos del tiempo, pero el tiempo nos devora. Y esto tiene fecha de caducidad. El llamado de la tierra, entiendo, según nos dijo Sarucán, que es con quien hemos, entre otros, dialogado la encíclica papal, otro ateo maravilloso, humanista maravilloso, nos decía, esto ya no se puede postergar y se va a volver irreversible si no cambiamos nuestro paradigma civilizatorio. ¡Wow! O sea, entendamos que nosotros no estamos frente a un problemita, estamos
frente al agotamiento de un paradigma. Octavio Paz decía, ya esto no es el fin de un siglo, es el fin de una era. Monsiváis lo decía más simpático, ya no sé si ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. Creo que podemos estar de acuerdo en ello. Creo que podemos estar de acuerdo que el tema no es de contenidos, sino de continentes, que estamos frente a un problema de modelo civilizatorio, paradigmático, decimos elegantemente. En la construcción del nuevo paradigma, ¿por qué? Porque la crisis es crisis y es oportunidad a la vez. Es necesario gente como ustedes. Y ustedes le urgen al mundo, la transdisciplinariedad, el pensamiento de todos los saberes, le urge. No solo es importante, estamos en un momento de la historia en que lo importante se ha vuelto urgente. Y yo simplemente, porque si fuera una la palabra que yo pudiera decir aquí, les diría, convivamos para darnos cuenta de cosas tan fascinantes como la que ha ocurrido ya en este conversatorio. Porque conviviendo todos nuestros prejuicios se caen. Voy a hacer una confesión. A mí, educado más o menos en una familia tradicional, creyente, y digo así porque yo creo que uno de los grandes problemas de México es que somos tradicionalmente creyentes, o sea, es una creencia, y eso lo digo sustentado en estadística. México no es un país creyente, no lo es. Hay un porcentaje altísimo de personas que no creen en ningún tipo de vida y que se declaran católicos y luego no creen en ningún tipo de vida posterior a esta. Yo digo, puta, pues eso sí venía en el credo hasta donde yo me lo enseño, ¿no? Lo terrible no es el ser creyente o no, sino el ser acríticamente, tradicionalistamente de un bando o del otro. Pero lo que yo quería contar es que quienes fuimos educados, quizás domesticados en esa lógica, se nos había hecho pensar que el otro era perverso, ¿sí o no? ¿No? Porque no era de la misma ganadería de uno. Benditos encuentros desprejuiciados como este, que nos permiten descubrir el humanismo, pero no solo el humanismo, sino a nosotros mismos en el rostro del otro, de aquel que quizás con menos madurez y en otro tiempo hubiéramos pensado contrario a nosotros mismos, pero que no es otra cosa, y aquí recurro a Jung, sino la sombra atractiva, fascinante, aterradora, gozosa de lo que nosotros creíamos ser. El ser humano puede albergar en sí mismo contradicciones lógicas. Puede ser a un tiempo extrovertido e introvertido, ordenado y desordenado, inteligente y brutísimo. También puede ser a un tiempo creyente e increyente. Si mantiene su búsqueda, se va a encontrar con cosas verdaderamente sorprendentes. No se inhiba. A mí me da miedo pensar que frecuentemente lo que se llama creencia es credulidad, es inercia. Y la palabra inercia es terrible porque se refiere a algo inerte, a algo muerto, ¿sí? Entonces, no, parafraseando a Agustín de Hipona, en realidad somos todos paganos admirables. Y es una palabra interesante, porque pagano, bueno, que originalmente se refería a los paisanos, los que venían del campo y que no conocían la ciudad, y se les llamaba paganos. Ya después tomó una connotación religiosa, pero no era originalmente el sentido de esa palabra. Pero la palabra paganus en latín viene de pagus. Pagus significa un territorio por conquistar, un terreno vacío al que hay que ocupar. De ahí viene la palabra página. Página es un territorio por conquistar, vacío. ¿Sí? Y cuando nosotros con nuestras manchitas de tinta le queremos dar un sentido a eso que pongamos ahí, sean para escribir
palabras sean para hacer un dibujo o en un sentido más genérico. La gran página que es la existencia humana, que es una página en blanco, a pesar de que no es verdad lo que dice el artículo número 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de que todos nacemos iguales, no es cierto. No es cierto. Un niño que nace microcefálico porque su mamá le dio Zika, eso ya no es igualdad de circunstancias. Una señora que tomó papitas Sabritas y Coca-Cola durante todo su embarazo y el bebé nace con muchos millones de menos de neuronas y termina siendo microbusero, bueno, pues no va a poder tener las mismas condiciones que las que tiene un premio Nobel. Bien decía Einstein, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Eso es cierto. También, el mundo del espíritu es monárquico. Hay emperadores, hay reinas, hay duquesas, hay marqueses, pero también hay bellacos, lacayos. En lo espiritual, quiero decir, espiritual en el sentido intelectual de la palabra. En el sentido estrictamente humano, todos somos iguales, porque estamos compartiendo este mundo. La complejidad se las ve con ambos territorios. No desdice de la verticalidad de lo espiritual, pero definitivamente tampoco desdice de la horizontalidad de lo humano. ¿Qué es lo que vamos a poner en esa página o qué estamos poniendo en esa página que nos corresponde? Creo que es ahí donde Prigozhin decía bien, ¿sí? Elegiremos el camino más difícil porque es el más hermoso. Estamos sobre el tiempo, ¿verdad? ¿No? Estamos sobre el tiempo. Pues yo no sé el formato, eso lo sabe este señor. Sé muy poco. Solo sé que no he cenado. Pues démosle una oportunidad. Sí. Le agradezco. Asumo que su pregunta es ¿qué tiene que ver la religión aquí? ¿Verdad, doctor? Exacto. Con lo que yo me quedo, que puede ser una reflexión interesante, es efectivamente con este aspecto de, a final de cuentas, todos tenemos fe en algo. Mi fe es, y me pareció muy bonita la idea, mi fe, mi apuesta existencial es porque triunfe, prevalezca y salga adelante lo mejor del ser humano y sus maravillosas creaciones y el cuidado del mundo que es de todos y nuestro, frente al horror y frente a esos otros horrorosísimos aspectos que también ha hecho el ser humano. El cielo está vacío y creo que cada quien puede pensar lo que quiera, pero definitivo yo creo que el tema tiene que ser otro. Yo entiendo que a veces de todas maneras estamos en un lugar religioso y que salgan este tipo de charlas, pero no le vengo mucho al caso, ¿eh? Mire, yo lo único que le puedo comentar a usted es lo siguiente. Quien ama al hombre o lo ama completo o lo detesta. Es así de simple. Y si yo pretendo que una persona, por sus creencias, las que sean, entonces no tiene lugar, entonces el que está mal soy yo, perdón. La complejidad, si hay algo que ilumina, si hay algo que subraya, es que nada queda afuera,
Nada es intrascendente, tampoco la religión, porque como creo que lo hemos suficientemente subrayado aquí, la religión no es nada sin el hombre. Y por lo tanto, el hombre, si nos interesa todo. Más del 70% de los seres humanos en este planeta creen en alguna forma de trascendencia absoluta. Si yo digo que eso no tiene lugar en la complejidad, acabo de tirar por la ventana al 70% de los seres humanos. Si esa es la complejidad, con permiso, yo me vuelvo monje budista o no sé qué me vuelvo, pero yo salgo de aquí, ¿no? A mí me parece que la complejidad tiene que ver con todo, y todo es todo, no queda nada fuera. Es más, es tan generoso el pensamiento complejo que ni el reduccionismo, ni el holismo, ni las formas limitantes de lo complejo quedan fuera. Son formas particulares. Entonces, yo creo que este congreso tiene que ver con todo. Hasta está la palabra ahí. Todos los saberes. No algunos saberes. No, los saberes, es más. Hay un concepto que yo vengo trabajando desde hace un par de años. Digo, voy aquí a hacer striptease espiritual, pero bueno, me parece interesante decirlo. Es un concepto que le he puesto el nombre de poliglotismo epistémico. El gran error, o uno de los mayores errores que hemos cometido desde hace siglos, seguramente milenios, en la humanidad, es querer decretar cuál es la forma correcta de pensar, cuál es la manera correcta de hablar, de vestir, de existir. El inglés es el idioma importante. No, lo habla mucha gente, pero ¿por qué va a ser menos importante el otomí? O el suajeli, o no sé, el idioma que sean. Las matemáticas. Ay, guácala. Pues las matemáticas son un idioma, y muy poderoso, por cierto. Muy cercano a la poesía. Entonces, yo sinceramente creo, ¿sí?, que la solución, la unificación de la humanidad no radica en decretar un idioma, el que sea. Y por idioma no me refiero al francés, al chino o al conchinchino. Me refiero a la ciencia, al arte, a la religión A, B, C o D, a la idea política A, B, C o D, etc. Tampoco la cuestión de que no hay que creer en nada. Eso también es una ideología. Yo andaría con cuidado. Creo que lo fundamental no es decretar un idioma, sino aprender tantos idiomas como se pueda. Yo los mejores teólogos que conocí en Lovaina, todos eran ateos. Y eran muy buenos teólogos. Entonces, eso habla muy bien de ellos. Es decir, conocen que el ser humano necesita una creencia y la respetan. Pero saben que si les interesa el ser humano, más les vale tener en cuenta eso. Porque si no, entonces, ¿de qué ser humano están hablando? ¿De una construcción a modo? Todo el pensamiento complejo, la obra monumental de Morán apunta a eso, a que no podemos dejar nada afuera. Nada, tampoco lo religioso, es insignificante para el hombre. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que yo quisiera decir, porque creo que es muy afortunado esa reacción que se presentó, porque apunta sobre un aspecto fundamental de la complejidad y del pensamiento complejo. Nada queda fuera. Así que, me permito decirlo con todas sus letras, este tema, como cualquier otro tema, encuentra plenamente su lugar en un encuentro de este tipo. Bien, pues yo no puedo más que suscribir esto y lanzar una última idea. Es cierto, la noción, la relación con, ¿cómo le llamamos?, lo innombrable, el absoluto, Dios, es libérrima, personalísima, estrictamente, y apela a un rinconcito de la conciencia en el que, benditamente, en una sociedad democrática y plural, cada quien generamos una respuesta, ¿sí? Pero posiblemente acá haya ocurrido algo lindo, no lo sé. El que encontremos que eso, que es individualísimo, íntimo, también pueda tener una dimensión dialógica y también pueda ser compartido y no nos dé más que gusto el poder simplemente poner cosas en la mesa. Muchas gracias, me siento súper bendecido, honrado, agradecidísimo.
Y bueno, iba a decir que Dios los bendiga porque así me despido yo, pero bueno, estemos a gusto y que nos vaya muy bien. Gracias. Aló. Disculpen, antes de los abrazos. A continuación vamos a presentar el panel Creer o no creer, que nos acompaña el doctor Garza y el doctor Alexander de Pomposo. Por favor, adelante los doctores mencionados para esta interesante tertulia que tenemos y un fuerte aplauso. Gracias. Claro que sí, nos movemos un poco para atrás. Correcto. No funciona. Les agradecemos nuevamente su presencia. Es un honor haber gozado de las palabras de la doctora Elena Quineseva. En este momento tenemos la seguridad de que habremos de disfrutar también la participación de el doctor Eduardo Garza y el doctor Alexandre de Pomposo, de capacidad de diálogo. Procedemos. Muchas gracias, doctor Casas. Es usted extremadamente amable y francamente hiperbólico. Bueno, pues la dinámica que ya acordamos el doctor Garza y un servidor es que yo lanzo una serie de ideas, él evidentemente dará sus puntos de vista y después nos ponemos aquí a debatir como dos amigos tomando, no un café, un delicioso vaso de agua, pero que de alguna manera mueva a poner las ideas en la palestra, que es la meta principal de este encuentro maravilloso y excepcional. Cuando hace ya aproximadamente un año me mandó llamar a su oficina el ingeniero Reinaga, en paz descanse, me dijo, vamos a hacer un congreso. Qué gran idea, qué maravilloso. ¿Qué tema? Bueno, para eso lo llamé, para que pensemos en qué tema vamos a trabajar el congreso. Hablar de un congreso sobre la complejidad, pues sí, maravilloso, pero es excesivamente ancho, ¿no? Es como la idea de mente. Reitero el nombre de este panel, Creer o no creer. El doctor Eduardo Garza es fundador y consultor del despacho Síntesis, dedicado desde el año de 1991 a la consultoría en procesos humanos. Ha sido conferencista en más de 11 países, contando Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, consultor de más de 100 organizaciones, conductor de radio y periodista, columnista de la revista Este País, así como colaborador y miembro del consejo editorial de varias publicaciones. Es autor de algunos libros, entre los que destacan El reto de humanizar, Serpientes y escaleras, Comunicación en los valores, Cambiar en tiempos de cambio. Es miembro del patronato de diversas fundaciones y promotor del desarrollo humano en centros penitenciarios mexicanos, además de promotor del pensamiento y los valores humanos. El doctor Alexandre de Pomposo es profesor emérito de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, es licenciado en Física y Filosofía, médico cirujano, doctor en Ciencias Físicas, es director de la revista Ludus Complexus y discípulo de el doctor Ilya Prigogine. Es un autor profundo que nos sorprende generalmente con su elocuencia. Mente es una gran idea, psyché en griego, ya, pero hoy es tan ancha esa idea que ya no significa nada.
como decía brillantemente la profesora Gniatseva, definitivamente las panaceas no curan nada porque pretenden curarlo todo, justamente, ¿no? Entonces, digo, no, tenemos que ser más concretos. En esos días yo tenía muy fresca en la mente, digamos dolorosamente fresca, la cuestión de los atentados de París, de los de enero, de Charlie Hebdo, y entonces vengo desde hace mucho tiempo meditando sobre el asunto y le dije, ingeniero, a mí me parece que sería interesante ver qué liga podemos crear entre el tema de los fanatismos y la complejidad, o si prefiere usted, el pensamiento complejo. Entonces levantó ambas cejas el ingeniero y me dijo, pero es muy resbaloso ese terreno. Sí, es muy resbaloso. Así que para empezar tendríamos que hablar de los fanatismos sin mencionar la palabra, porque la palabra fanatismo mueve a pensar en religiones, en ideologías, en una serie de cuestiones que a cualquiera le pone un poco los pelos de punta. Entonces dije, no, pero tenemos que hablar del tema, porque los fanatismos pululan en nuestro planeta de una manera creciente, yo diría no linealmente creciente. Entonces, hablando de esto, le decía, bueno, creo que lo que está filosóficamente atrás de la idea de fanatismo es el concepto de frontera. Y yo dejé aquello. Esto lo estoy resumiendo, tomó aproximadamente 3 horas de devaneos cerebrales y ya por la hipoglucemia yo le dije al ingeniero, me tengo que retirar porque a mi edad ya no puedo estar abusando de esta manera, ¿no? Ya me fui. Al día siguiente volví a hablar con él y me dijo, ya sé, lo de las fronteras queda, pero la idea es que entren justamente todos los conocimientos, todos los saberes. Bueno, he ahí la genealogía del título de nuestro encuentro. Pero no quito el dedo del renglón. Y en honor a una persona que se convirtió en un entrañable amigo, tengo que mencionarlo. El tema son los fanatismos. Ahora bien, detrás de los fanatismos está esta cuestión que mencionaba yo, que nos produce piloerección a todos, de las religiones y los excesos en esos terrenos. ¿Y qué es lo que está detrás de las religiones? La fe. ¿Qué caracteriza a las religiones que no tengan todas las